Como siempre es un gran placer poder compartir con todos ustedes tu programa que ya ustedes lo han hecho de cada uno pues de ustedes, Psicología y Salud Radio. Bueno, deseándoles a todos pues un feliz almuerzo y muy agradecida como siempre por el apoyo de cada persona, por esa llamada, por ese mensaje, las redes sociales y demás. De verdad que muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa como siempre sumamente interesante. Como siempre comento de manos de profesionales y vamos a hablar un tema de la consejera. La consejera es parte de lo que es el las redes de Psicología y Salud RD, donde vamos exponiendo casos de la vida real que nos llegan y nosotros pues los exponemos y luego lo vamos tratando para así poderle dar solución a eso. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre los tatuajes. Un joven de 17 años que llegó tatuado y vamos a hablar de esto desde el punto de vista psicológico, también desde el punto de vista médico y con la ayuda de todos ustedes para que también nos llamen y nos expongan sus puntos de vista. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más de Psicología y Salud Radio. Estamos de vuelta en este espacio y quiero darle algunas recomendaciones, invitarles a que vaya a Cuántica. Somos salud, belleza y bienestar en manos expertas. Nuestro concepto está orientado a brindar una terapia integral para mejorar el cuerpo de adentro hacia afuera, porque trabajamos lo holístico hasta lo físico. Trabajamos con diferentes terapias, tanto complementarias como alternativas, como son acupuntura, reflexología, quiropraxia, kinesiología, osteopatía, auriculoterapia, entre otros. Estamos ubicados en Plaza Central, en el segundo nivel, local B216 en Santo Domingo, y puede comunicarse a los teléfonos 809-591-4876 y en nuestras redes sociales como Cuántica. Y también les quiero invitar, señores, a que hagan este magnífico concurso, el Círculo de Realización Personal. Es un nuevo estilo de crecimiento personal que está impactando vidas. Con este método aprenderás en sencillas y poderosas estrategias cómo vas a mejorar tu autoestima, tus relaciones interpersonales y demás. Solo son 6 semanas. Vamos a iniciar nuevamente pues ahora en abril y se puede comunicar con la coach internacional Nayeli Márquez para más información al 849-201-6049 y en las redes sociales como @NayMárquezR. Y mi gente de Gózalo Travel, somos excursiones, hoteles, cruceros, circuitos, entretenimiento y muchísimo más. ¿Quieres estar a la última en diversión, aventura y disfrutar nuevos destinos? Pues comunícate con nosotros al 809-937-0050 y en nuestras redes sociales como Gózalo Travels. Recuerda, somos Gózalo y por algo vendemos más. Bueno, y en el día de hoy aquí está nuestra querida Natacha. Natacha, bienvenida. De verdad que como siempre es un placer. El placer es mío de estar hoy aquí con ustedes y poder compartir un poco más sobre estos temas de gran interés y sobre todo lo que comentaste de la consejera. Es para mí un orgullo poderte acompañar hoy en esta área. Ay, muchísimas gracias, Natacha. De verdad que es un placer y contar contigo con tu presencia y con todo lo que tú siempre nos traes. Esos consejos son muy buenos para la familia. Es importantísimo. Bueno, y vamos a saludar a nuestro querido doctor Duval. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Todo chévere por acá? Qué bueno. Compartiendo con el equipo de Psicología y Salud. Así es, somos una gran familia, no se imagina, ¿verdad? Aquí, una pequeña gran familia. Bueno, aquí está nuestro querido José. Saluda a tu público, José. ¿Cómo se sienten? Hoy es jueves, ya a un pasito de lo que es el viernes, el fin de semana. Todos estamos preparados para gozar mañana. Claro que sí, a mediodía otra cita más, porque no tenemos cuarto para ir por aparte. Y hoy está lloviendo, Y señores. hoy está lloviendo, o Sí, sea, sí. que hay que tener un poquito de Ajá. cuidado las personas que van a estar en la calle, que anden con prudencia para evitar Exactamente. inconvenientes. La vida está un poquito pues difícil para nosotros estar muy en el medio. José, los teléfonos de cabina. Claro que sí, 809-539-8850 y desde el interior sin cargos, 1-809-200-6116. Muchísimas gracias, José. Bueno, pues como les decía, vamos a tratar aquí con esta gran profesional Natacha un tema que expusimos en las redes de Psicología y Salud RD sobre casos que nos llegan. Entonces, este caso muy interesante, se trata de un niño, un joven, que cumplió 17 años y llegó tatuado a la casa de un campamento. La madre dice que no sabe si deba reclamarle o dejarlo que viva su momento, pero de verdad le aterra demasiado que vaya a ser más adelante y menos sin consultárselo a su familia. Entonces ella ha perdido la confianza,
y esto le entristece mucho. Ella nos pregunta qué debe hacer Natasha. Sí, cuando nos enfrentamos a este tipo de casos referente a mi hijo hizo algo sin mi autorización, porque al final no es el tatuaje fue la acción que él hizo para poder salirse de los límites de ese momento. Sin embargo, pues ya cuando vamos a esto, los padres sí sienten muchas emociones disfuncionales, rabia, ira, y en el momento hasta a veces no sabemos cómo enfrentar ante esta situación de que llega tu hijo y te dice lo que hizo o lo descubre. Porque muchas veces, y pues he tenido casos donde los papás son los que descubren que se han hecho un tatuaje o se han colocado piercing. A la final siempre manejamos como las mismas emociones, Claro. porque es lo que podemos decir, el adolescente se está automutilando, se está haciendo un daño o algo que no es lo adecuado y no es lo permitido, porque al final vamos es, ¿por qué no es lo adecuado? Claro. O sea, ¿por qué nos causa tanto estrés esto? Y tal vez en que él vaya a una fiesta y llegue un poco, que tomó más de lo permitido, no lo tomamos con la misma acción. Entonces, a la final es que él está incumpliendo y él está pasándose de ese límite. Entonces, pues cuando ya esto va a un piercing o un tatuaje, es un daño, es un dolor que ellos mismos se pueden estar provocando. Pero, ¿por qué? ¿Qué llevó a mi hijo a hacer esto? Y es la pregunta que debemos hacer como padres. No quiere decir que no vamos a hablar con ellos y vamos a exponer cómo nos sentimos en ese momento. Porque por lo menos en el caso de esta madre, que tenemos a la consejera, ella no sabe qué hacer. Y ya pues han pasado días desde su primer momento, esa primera impresión, y ella no ha abordado el tema. No significa que no lo vamos a abordar. Sí lo vamos a abordar y vamos a explicarle cómo nos sentimos, qué es lo que nosotros creemos sobre eso, pero también usa este espacio para reflexionar cómo está tu comunicación con tu hijo, cómo está esa relación. Y por qué él antes de hacerlo no vino a ti a preguntarte o a decirte, mamá, tengo el interés de hacerme un tatuaje, me gustaría. Y ya tú saber, porque son dos casos distintos. Cuando tu adolescente primero te pregunta si lo puede hacer o por lo menos te da ese interés que tiene, y cuando ya lo hizo, lamentablemente no lo vas a poder borrar. Entonces, pero sí es ver qué fue lo que pasó, qué lo está llevando a hacerse este tipo de cosas, por qué lo está haciendo. Muchas veces podemos decir, es como por llamar la atención. Si nos referimos a llamar la atención, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque él debe hacer esto para poder captar mi atención. Entonces sí es una revisión, es una pequeña reflexión que debemos hacer como padre y decir qué está pasando, más allá de lo que él ya hizo. Porque bueno, ya lo hizo, no lo vas a poder solucionar, no vas a poder colocar el tiempo hacia atrás. ¿Qué es lo que vas a poder prever de aquí en adelante? Que la relación entre padre e hijo pueda cambiar a una forma de que él ya se pueda comunicar contigo, aunque tú estés de acuerdo o no. Y aquí hay mucho a la parte de cómo estamos criando y cómo estamos disciplinando a nuestros hijos. Somos autoridad, se debe hacer es lo que nosotros decimos, o simplemente lo estamos orientando y acompañando en cada paso que ellos den. Entonces, esto es en realidad lo importante y sí, no tengan miedo, y siempre les digo, ustedes son esa figura de autoridad, pero son una figura de autoridad que se maneja con amabilidad y firmeza. Exacto, son figuras de autoridad, pero a la vez son figuras de amor. Exactamente, sí, porque cuando hablamos de autoridad es precisamente yo poderte indicar a ti que tú no puedes hacer eso porque tal vez te va a ocasionar un daño. Un ejemplo, el adolescente llega a mí y me dice que quiere hacerse un tatuaje y es saber por qué, cuál es su interés, para ser aceptado en su grupo de amigos que actualmente se está desenvolviendo, o es simplemente porque quiere demostrar en su piel algo, quiere marcar la diferencia como adolescente o quiere llamar la atención de los padres. Entonces allí es donde ya tú vas viendo y vas aprendiendo a manejar. Bueno, a mí me parece que por ahora no te lo deberías hacer. Vamos a esperar que termines este año escolar y ya lo decides más adelante, mientras vamos a ir investigando el lugar. No significa decir no, es porque yo no quiero que tú lo hagas, no. Es que el adolescente sienta de que mamá y papá, aunque no están de acuerdo con mi decisión, ellos me van a acompañar. Porque es que también, como siempre se dice, hijo es uno solo. Claro. Y los padres también. Y aun y cuando te moleste, no es que vas a dejar de sentir ese amor por tu hijo. Ahora, tampoco puedes permitir de que él va a empezar a hacer todas las cosas sin tu autorización.
Entonces sí es importante pues ver, hablar con ellos, ver qué es lo que en realidad está pasando, por qué lo quiere hacer, y que pues ahí poco a poco se va desenvolviendo. Si ya lo hizo, saber qué es lo que va a pasar y comenzar a mejorar o a modificar este tipo de confianza y comunicación que hay en la familia para que no vuelva a pasar. Exacto, yo creo que la base aquí principal es la comunicación. Hay una falta de comunicación y evidentemente al el joven no haberlo dicho, pues se evidencia de que no hay, como tú dijiste, esa comunicación y quiere también llamar la atención de alguna forma. Y una pues de la forma de llamar en esta etapa, en esta edad, la atención, más cuando son quizás padres un poco estrictos que no se permite este tipo de cosas, pues es tatuarse. Es una realidad. Sí, es eso de que, bueno, yo voy a colocar en mi piel lo que quiero decir o lo que quiero demostrar. Si tu hijo viene a ti, ok, tú quieres demostrar según el arte, porque es que muchos adolescentes lo que te dicen, pero es que un tatuaje es un arte. Y sin duda, me ponen a tatuar y yo digo que va a quedar horrible, porque yo no tengo nada de arte. Claro. Pero entonces sí, tú quieres ese arte, tú quieres explotar el arte, ok. Bueno, mientras llega el tiempo que ya tú estés preparado para la decisión que vas a tomar, porque es el resto de tu vida esta decisión, pues entonces vamos a incluirte en algunas actividades extras donde tú puedas explotar ese arte. ¿Por qué? Porque posiblemente al yo tener esta destreza para crear el arte, ya voy a dejar a un lado el tatuaje. Porque ya tengo otra forma como plasmar lo que siento y no me lo tengo que plasmar en la piel. Sucede que muchos padres dicen, pero es que después que se hace un tatuaje se hace en niño. Sí, normalmente tiende a pasar, son muy pocas las personas que se quedan solo con un tatuaje y es parte de la decisión y de la conciencia que yo tengo como ser humano de que el tatuarme es algo que yo voy a llevar por el resto de mi vida, porque independientemente, bueno, actualmente existen tratamientos, pero la piel no te va a quedar igual. Claro. Entonces, yo creo que es una decisión que se debe tomar con mucho análisis y un joven de esta edad no está preparado porque en esta etapa no saben lo que quieren. Sí, bueno, es que cuando vamos y tú le dices qué vas a estudiar, que es esta edad, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué vas a estudiar? No sé, mi papá me dijo que tengo que ser ingeniero, pero mi mamá me dice que mejor sea médico. Entonces ellos no han tomado la decisión y en realidad qué quieren hacer con su vida. Y si entonces ahí tú dices, no sabes qué vocación, cuál es tu en sí tu vocación, pero te quieres tatuar. Exacto. Entonces es ese privilegio que tienes como padre de acercarte a ellos y hablar. Pero es mantener una conversación. Porque a veces decimos, pero es que yo hablo todos los días con mis hijos. Ok, ¿cómo hablas con tus hijos? Vamos a hacer una prueba. ¿Cómo te fue al colegio? Bien. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te portaste? Bien. Ahí tú no le estás hablando, tú no estás manteniendo una comunicación, tú simplemente estás interrogando lo que tú crees que necesitas saber de tu hijo. Pero entonces nos vamos a estos intereses. ¿De verdad estás conociendo cuáles son sus intereses? ¿Por qué él cree o por qué él ha pensado que tatuarse es lo ideal para él? Tú sabes muy bien cómo se comporta su entorno. Exacto. Cómo reacciona él ante sentirse juzgado de su entorno o sentirse juzgado por sus mismos padres. Entonces allí, cuando tú me dices, sí, yo conozco los intereses, las debilidades, porque yo converso y ante un problema o algo que él quiere hacer viene a mí, ok, estás manteniendo una comunicación efectiva. Si no, pues sin duda, aunque te estás comunicando, no es de forma efectiva. Entonces sí es ir cambiando un poco, es ir cambiando nuestra percepción. ¿Por qué es el padre el que tiene que cambiar? Porque tenemos más herramientas, tenemos la madurez y tenemos muchas más herramientas para brindarle a nuestros hijos. Nosotros no le podemos pedir a ellos desde pequeños que sean ellos los que cambien. Los que ellos tienen que llegar del colegio y contarme todo lo que pasó, pero yo llegué del trabajo y no conté lo que pasó. Exacto. Entonces ahí es donde tú dices, empieza por un modelamiento. Y sin duda, aunque los niños y adolescentes modelan de sus padres, ya en la adolescencia comienzan a modelar de esas figuras que a ellos les gusta, que a ellos les impactan. Cuáles son los youtubers que ellos ven, qué es lo que ellos están viendo, cuáles son estas personalidades famosas de música, de actrices que ellos siguen. Eso es importantísimo. Y ahí ya tú vas a ver, cuando tú vas a comprar ropa con tu hijo, a veces dejamos, no, ya él es grande, puede ir con sus amigos, acompáñalo. Claro. Porque es de una u otra forma, ya tú vas a marcar y vas a poder ver cuál es la tendencia que él está tomando en ese momento. Así es. Realmente hemos decidido ampliar un poquito más el tema de los tatuajes porque existe mucha controversia con relación a esto, ya que, como hemos hablado, pues muchos jóvenes quieren hacerlo, pero no tienen esa conciencia.
Aquí tenemos nuestro doctor. Doctor, ¿cuáles son los riesgos que puede haber para la salud el hacerse un tatuaje? Fíjate, lo principal es una buena higiene cuando se realizan este tipo de procedimientos, porque se crea una puerta de entrada y eso puede infectarse. Y una infección no tratada puede tener ciertas consecuencias. Yo creo que la sepsia y la antisepsia es lo primordial para evitar infecciones y para evitar también transmisiones de diferentes enfermedades. Claro, o sea que también cuando valoramos, cuando vemos por ejemplo unos padres preocupados, no solamente es por el tatuaje en sí, por la marca que va a quedar en la piel, sino también por todo lo que conlleva la parte de la higiene, la parte de las enfermedades y demás, de la salud, que también es primordial en estos casos. Natacha, cuando tú nos hablas, por ejemplo, nos diste algunas explicaciones sobre qué se esconde quizás, ¿verdad?, detrás de hacerse un tatuaje, pero en general, porque hablamos del adolescente, pero viéndolo general, ¿qué se puede esconder, por ejemplo, detrás de un adulto? ¿Cuáles son las debilidades que podemos encontrar detrás de una persona que quiera hacerse un tatuaje? Bueno, va a variar mucho dependiendo del entorno donde se esté desarrollando. ¿Qué sucede? Normalmente vemos personas con tatuaje y cada tatuaje tiene un significado. Cada tatuaje significa algo para ellos. Y cuando tú ves, un ejemplo, yo tengo una prima que ella usa tatuaje y es un grupo familiar bastante disfuncional. Su padre murió a muy temprana edad de ellos, incluso quedó un bebé de 7 meses. Y cuando tú ves esta característica, incluso cuando venía el programa, pues la estaba recordando, tú ves que los primeros tatuajes de los 3 hermanos fue vinculado a esa ausencia paterna. A esa ausencia de que no estuve criado por mi papá y que de una u otra forma mi madre quedó muy joven, nunca se lo reprocharon, pero siempre tuvo una pareja y tuvo una persona. ¿Qué pasa? Que entre estas parejas yo vi esto de tatuaje y lo empecé a ver como un arte, como algo de poderme expresar. No lo expresé escribiendo, no lo expresé dibujando, mi forma en ese momento fue tatuarme. Esto pasa en esto cuando tú dices, bueno, hay conflictos en su infancia sin resolver, o que tal vez no le prestamos la atención y esa atención personalizada con el psicólogo, porque tal vez si ellos hubiesen estado en una atención, no hubiese pasado esto. También vemos cuando necesitas y estás gritando. Decimos que los niños de 2 años a veces, o de 2 años en adelante, comienzan las pataletas. Decimos que ya desde los 5 no deberían existir las pataletas si las manejamos de forma adecuada, porque de 2 a 5 es un proceso de desarrollo del niño. ¿Qué pasa cuando a los 7, 9 años el niño te sigue siendo pataleta? Y es donde vamos en que no es la pataleta, no era lo que él quería en ese momento. Yo voy a estudiar qué está pasando con su entorno y con su estructura familiar. De una u otra forma, esto también lo vemos cuando estamos en consulta y llegan a nosotros casos de familia de que mi hijo se tatuó o se colocó un piercing sin mi autorización y no vino a mí a decirme, ok, ya esto pasó y actualmente de forma inmediata yo no lo voy a poder resolver. Entonces yo me voy, ¿qué está pasando con esta estructura familiar? Vámonos un poco más atrás. ¿Y por qué? Porque bueno, nosotros en psicología manejamos que cada una de nuestras acciones es una proyección sobre algo que tenemos. Y sobre todo cuando son este tipo de acciones disfuncionales. O que son acciones que no están permitidas por la sociedad. Porque cuando nos vamos a un tatuaje no es más que un arte, no es más que un dibujo. Lo mismo que yo puedo hacer en un cuadro o en un lienzo, lo estoy haciendo en la piel. Y que una persona que tiene esa habilidad para hacer este tatuaje y la otra que es lo que quiere expresar. Exacto. Entonces cuando nos vamos a esto es una proyección, es una acción que me está llevando y me está diciendo algo. Por eso normalmente siempre vemos que debemos indicar y le preguntamos ¿qué quisiste hacer? ¿Qué en realidad, qué es para ti este tatuaje? ¿Qué significa para ti este tatuaje? Entonces siempre les recomiendo a los padres, en estos casos pregúntenle, no porque lo hiciste, entiendo tu molestia, cálmate, regálate unos minutos y ve a enfrentar el problema de la forma más madura y consciente que tú puedas. Porque de esta misma forma es que tus hijos van a aprender para un futuro. ¿Que va a haber una consecuencia? Sí, debe haber una consecuencia. No es un castigo, es una consecuencia. ¿Por qué? Porque yo te he dado a ti una confianza que para mí ha sido el ideal. Como padre, yo he dado lo mejor de mí para poderte desarrollar y tú vienes en una acción, pues
sí, me quitas toda esta confianza, porque ya yo no te voy a dejar a ti solo Le hacer quita la algo. autoridad, claro. Exactamente, y ya me da miedo cuando tú me dices, bueno, no, pero es que yo voy a hacer un trabajo con unos amigos, porque en algún momento este niño salió de su casa, este adolescente salió de su casa y lo pudo hacer. Entonces es cuando ya tú empiezas, ¿y dónde estás? ¿Y con quién andas? Ujú. ¿Y qué estás haciendo? Sí, sí va a pasar, no te voy a decir de que no vas a, de que tu hijo te llegó con que vas a tener un tatuaje y tú vas a ser la mamá más alegre del mundo cuando no estás de acuerdo con esto. Claro. Pero sí es importante cuando vemos este tipo de casos de que, pero ¿qué está pasando más allá? ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿O cómo yo debo reaccionar? ¿Qué es lo que nos que preguntaron en la consejera? ¿Qué debo hacer? Ujú. Calmarte en ese primer momento e ir a hablar con él. ¿Y qué es lo primero que siempre recomiendo? ¿Qué significa para ti ese tatuaje? Claro. ¿Qué quisiste decirte en eso que ahora va a estar tatuado en tu piel y que lo vas a llevar por toda la vida? Que de una u otra forma pues lo vas a ir indicando y que cuando tú tengas hijos tú también se lo vas a explicar. Exacto. Cuando tú vayas a un trabajo tú lo vas a explicar. Ujú. Entonces es esa forma de ir creando esa conciencia, ya está hecho, pero puedes prever o puedes manejar de que él sea más consciente para las próximas la próxima. oportunidades. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias, Natacha, que podríamos implementar nosotros los padres en este caso? Las consecuencias van de la mano de los límites. Ujú. ¿Cuáles fueron los límites que tú has manejado hasta el momento? ¿Cómo han sido estos límites? Y pues ya ahí tú vas a ver cómo lo pudieses manejar. ¿Qué pasa? Si tú has ido soltando, como quien dice, bueno, sí, yo te voy soltando un poquito de que puedes salir con tus amigos y tú vienes esto, una de las consecuencias es ya no vas a salir sola. Claro. Tú usas aparato tecnológico, a esa edad ya todos tienen teléfono, pues ya no lo vas a tener o lo vamos a usar, ya no vas a tener tal vez un celular muy avanzado, sino lo vamos a bajar. Exacto. Pero va de la mano de los límites, sí, eso es otro. Si nosotros a nuestros hijos no lo hemos criado con límites y que ellos sepan que al momento que ellos sobrepasen ese límite van a aplicar una consecuencia, pues se te va a hacer un poquito más difícil. No es que no lo puedes implementar. Si tú me dices, bueno, no, pero es que yo en mi casa nunca, yo no sabía que tenía que manejar límites, y no, simplemente a medida de la acción iba tomando las decisiones, pues sí, tienes que tomar una decisión. Claro. Y tienes que tomar una decisión donde él esté consciente. ¿Qué crees tú que pudiese pasar a como yo me siento? Te explico. Yo soy tu mamá, tú llegaste con esto y yo me siento traicionada porque tú no viniste a mí a contarme o a decirme, yo tal vez no iba a estar de acuerdo, pero yo te hubiese acompañado o te hubiese brindado a que lo hicieras en un lugar donde se Seguro. cumpla Claro. con todos los permisos de sanidad. ¿Verdad? Y ya bueno, ya era tu decisión, tú no ibas a cambiar de decisión, yo hubiese apoyado, o yo por lo menos estuviese más segura de lo que comentó el doctor Duval, con toda la parte de salud, porque si Claro. empiezan esas dudas. Entonces, ahora, ¿qué crees tú que pasaría en ese caso? ¿Qué harías tú? Si tú tienes un hermano mayor, o cuando tengas un hermano menor, disculpa, o cuando tengas un hijo, ¿cómo actuarías tú? Y es una parte, no es el adolescente el que va a decidir cuál es el castigo, es que él sea consciente. No, claro, de va a que analizar de lo que Exacto. hizo y entender que toda acción necesita una reacción. Exacto, sea Límites positiva sanos, claro, o negativa. claro que Positiva vemos que es todo lo que es reforzamiento y en negativa pues vemos que son todas aquellas acciones que nosotros consideramos que han amenazado nuestro desarrollo en la crianza del niño. Así es. Doctor, ¿la medicina aprueba los tatuajes? ¿Qué La pregunta? La medicina como tal trata patologías Ujú. y busca prevenir ciertas enfermedades. O sea, aplicar la medicina al tatuaje no es algo que se ve comúnmente, o sea, no es una de las prioridades de la medicina. Lo que sí se trata es que cuando una persona ya tomó la decisión de hacer algo, es muy difícil como que se convenza de lo contrario, sino que tome todas las medidas de seguridad necesarias Ujú. para realizarlo. No es que lo aprueba, no es que lo fomenta, Ujú. sino que si ya lo vas a hacer, entonces hay que tratar de cuidarse lo más posible. ¿Cuáles enfermedades, doctor, dermatológicas podemos encontrar Mira, más frecuentes? tenemos infecciones, tenemos también, antes se veía más, reacciones alérgicas a los componentes Ujú. de las tintas. Dependiendo del área donde se vaya a tatuar, pueden haber laceraciones. Hay personas que
claro, todo ha ido evolucionando, pero mencionándolo de una forma global, hay personas que cicatrizan de una forma diferente a los otros, con una cicatriz prominente llamada queloide. Entonces, un queloide podría simplemente desfigurar ese arte que se está tratando de hacer, y en vez de crear algo como para conversar, puede crear como una inseguridad o un sentirse mal en la persona que cicatrizó de esa forma. Claro, todo ha ido evolucionando, pero esas son una de las cuantas consecuencias que podemos tener a través del tatuaje. Claro. Bueno, y realmente todo ha ido evolucionando, pero en realidad en la medicina y en general, pero tenemos también un punto cultural. Aquí en nuestro país las personas no aceptan el tatuaje. Es muy difícil que las personas se abran en general a aceptar un tatuaje. O sea que actualmente yo estoy viendo como que sí hay un auge, sí hay muchas personas tatuadas, incluso actualmente estamos frente a la nueva generación de padres tatuados. En este país no se ve quizá tanto como en otros, pero a nivel mundial una gran parte de los padres ya están tatuados. Entonces, con eso del modelado, ¿cómo se podría manejar un padre tatuado que a un niño que quiera tatuarse, y cómo se le explicaría de por qué hacerlo, por qué no hacerlo? Claro, eso es un punto importante. Sí, y súper importante porque lo que comentabas, ahora estamos en una generación de que los padres se suelen ver tatuados y es algo cultural. Si nos vamos a América, ya en América no importa, y yo no te puedo discriminar en ningún puesto laboral, no importa si sea de alto nivel o bajo, si tú tienes un tatuaje. Pero cuando nos vamos a esta parte de Sudamérica, Latinoamérica, aún vemos mucho recelo. Y aunque te dice, y hay leyes que te dice que tú no puedes discriminar, de una u otra forma sí puede marcar la diferencia al momento de la parte laboral, de buscar un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso es algo que tú le debes explicar a tus hijos cuando ya inicia la adolescencia, porque así como hablamos de sexualidad, que lo debemos iniciar e ir incorporando a nivel cultural desde muy temprana edad, pues pero ya en la adolescencia es cuando nos sentimos con el compromiso. Ya lo tengo que hablar porque en cualquier momento o me va a embarazar la novia o mi hija sale embarazada. Claro. Entonces no es solamente el embarazo, es todas las enfermedades de transmisión. Y asimismo tú le tienes que hablar sobre todo lo que es piercing, tatuajes, consumo de droga, de alcohol, porque de una u otra forma es un riesgo y es algo que se está viendo con más frecuencia actualmente, cosa de que tal vez nuestros padres no lo vieron cuando nosotros estuvimos en la adolescencia. Era muy raro ver que amigos de los padres de nuestros amigos estuviesen tatuados. Y ahora lo vemos con más facilidad. Cuando tú vas a un colegio, ya tú ves muchos padres con tatuajes y no está mal. Y siempre digo, los padres o el tatuaje no me va a indicar la calidad de persona que va a ser. Ok, tenemos una llamadita, buenas, adelante. Buenas tardes, Alberto Larancuén de la Feria. Buenas, Alberto, adelante, ¿cómo está usted? Bien, gracias, y con ustedes mucho mejor. Muchísimas gracias. Interesante tema. Yo le quiero preguntar si es cierto que hay personas que se hacen tatuajes para esconder ciertos aspectos corporales o ciertos aspectos térmicos. También, si hay personas que se quieren identificar de forma distinta y se refugian en el tatuaje como una forma de expresión. También se dice que el tatuaje corresponde a defectos de personalidad, aunque eso no está demostrado, y que también cuando las personas se tatúan, a veces están escondiendo una parte no física, sino emocional a través del tatuaje. Gracias y que tengan feliz tarde. Excelente, de verdad que sí. Bueno, Natasha, real y efectivamente sí se pueden trabajar tatuajes, y aquí está el doctor presente, ¿verdad? Para cualquier problema a nivel de piel que se quiera ocultar, se puede trabajar, sería como reconstrucción, ¿verdad, doctor? Sí, se trata de cirugía reconstructiva y tatuajes reconstructivos. sería una cirugía reconstructiva, y en esa cirugía reconstructiva entonces una participación de un tatuado.
Te puedo mencionar el caso de que las personas que, por ejemplo, tienen amputación de mamas y luego se ponen un implante, puede ser que pierdan ese pezón y se hace una especie de tatuaje ahí para simular. Entonces el tatuaje puede participar en la reconstrucción y muchas veces también se realiza, no de una forma médica, claro, sino de una forma artística, como una distracción. Por ejemplo, hay personas que tienen una herida o tienen algo en su cuerpo que no se sienten cómodos, entonces un tatuaje puede cubrir esa herida y en vez de tener un recuerdo, digamos, de dolor, entonces tienen un tema de conversación y para esas personas es funcional porque pasan de tener, por ejemplo, quemaduras en el cuerpo, que uno quizás la pasa desapercibida, pero esa persona en su punto de vista muy personal la ve quizás peor de lo que son y entonces junto con ese tatuaje pueden disimular un poco esas heridas, esas cicatrizaciones y le favorece. Natasha, la parte emocional, por ejemplo, ¿cómo la podríamos manejar con relación a lo que dijo el caballero que nos llamó? Sí, sin duda, un tatuaje, pues siempre vamos a buscar el porqué o la parte emocional que está afectando y tú hiciste tu tatuaje. Por lo menos el caso que nos comentaba el doctor Duval, una quemadura, pero eso a mí me afecta emocionalmente. No es por cómo me están viendo las demás personas, es que yo al verlo, pues automáticamente me anclo al acontecimiento que pasó para yo tener esta marca. Y pues allí es donde se sugiere, porque normalmente a veces hasta en terapias, cuando tú ves pacientes que han sido muy afectados por situaciones determinadas o por accidentes, pues se recomienda que para que ellos puedan sobrellevar esta cicatriz o esta marca que quedó en su piel, se recomienda unos tatuajes. Entonces allí vamos a lo mismo. Cuando yo me hago un tatuaje es porque yo siento algo emocional. Claro. Y yo necesito ser aceptado, lo que explicaba el Señor. A veces es por marcar la diferencia, sí, y por eso es que decimos que le da con más peligro para un tatuaje es la adolescencia, porque yo siempre quiero ser diferente. Y es cuando muchas personas lo denominan, es que es rebelde, no es rebelde, es que en mi misma búsqueda de querer ser yo y convertirme, aunque ya mi personalidad está forjada, pues de convertirme en alguien distinto y en no caer en lo que son mis modelos a seguir, que son mis padres, yo busco esa diferencia. Es que está autodescubriéndose. Exactamente, sí. Y es marcar esa diferencia, sí, yo soy bueno, pero yo quiero ser mejor. Y es donde nos vamos a qué es lo que sigue y qué es lo que le gusta. Y si ellos han alcanzado el éxito y tienen tatuajes, yo también lo voy a hacer. Entonces ya mi modelo de seguir, mi modelamiento en ese caso no es tanto mis padres, es lo que yo veo y de quién estoy convirtiéndome en fans. Para entonces llegar a tatuarme, pero de una u otra forma es cuando tú dices son adolescentes que se ven bajo autoestima, que se ven inseguros para presentarse a otras personas, porque en muy pocos casos, incluso en estudios científicos nos demuestran que el 68% en Europa de los adolescentes que se hacen tatuajes es porque tienen una carga emocional. Y son emociones disfuncionales que les afectan y para ellos aceptarse, o sea, para la autoaceptación es tatuarme y yo creo que este tatuaje que ahora llevo pues me va a hacer mucho más fácil relacionarme interpersonalmente. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más espacio. Estamos hablando, señores, con estos grandes profesionales. Aquí tenemos la psicóloga Natasha amiga nuestra y el doctor Duval y estamos hablando de los tatuajes. Tanto emocional como físico, el tema de salud que es muy importante. Vamos a dar a José los teléfonos de cabina para que las personas nos llamen y nos aporten sus puntos de vista. Claro que sí, 809-539-8850 y desde el interior sin cargos 1-809-200-6116. Muchísimas gracias, José. Doctor, usted nos dejó una pregunta ahorita y me gustaría que la retomáramos para así poder hablar un poquito al respecto. Sí, retomando una pregunta, ya que con el modelado hay un discurso que los padres dan de que tú no ves a nadie en la casa con un tatuaje, tu papá no tiene tatuaje, tu mamá no tiene tatuaje, ¿cómo tú? O sea, tú no tienes un ejemplo en tu casa de un tatuaje. En el caso de esta nueva generación de padres tatuados, que ya yo tengo el tatuaje, ¿cómo yo orientaría
a mi hijo, yo tengo mi tatuaje, cómo yo lo orientaría para que no se hiciera el tatuaje, haciéndolo consciente de que quizás no es el momento para hacerlo, o que si lo decide en un futuro, entonces tiene una mejor visión o es un poco más objetivo. ¿Cómo se trataría este caso? Sí, excelente, porque ¿qué pasa? Tenemos dos visiones, las personas que han sido tatuadas y todas aquellas personas que no han sido tatuadas. ¿Cómo vamos a manejar esto cuando tenemos nuestros hijos? Lo primero es, va a variar, va a depender de cómo, si este tatuaje ha afectado en parte del desarrollo de los padres. Si yo como padre me había afectado a nivel de rechazo social o cultural por tener un tatuaje o al momento de conseguir un trabajo, ya lo estamos viendo poco, porque ya la cultura está avanzando un poco, pero sin embargo hay muchos países que todavía que no son aceptados los tatuajes. Entonces, ya desde el punto de vista, yo tengo mi tatuaje, y es esa parte de que en ese hogar no va a haber el tabú de hablar de tatuajes, porque es algo de que yo hice y yo te lo voy a comentar desde mi experiencia. Entonces, los padres que están tatuados, posiblemente sus hijos lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque entendemos que por el modelamiento mi hijo va a querer alcanzar o ser lo que yo soy. Por eso decimos, siempre debemos estar muy pendientes en cómo nos comportamos cuando ya tenemos hijos, porque ellos lo van a querer repetir. Sin embargo, ya habla este punto, siéntate con tus hijos y coméntalo. Comenta cómo te fue, cuál fue tu experiencia y por qué tú lo hiciste. Si tú lo hiciste de una forma impulsiva en la adolescencia, por querer marcar o determinar algo que estaba pasando en ese momento en tu vida, o sin embargo si fue una decisión consciente que tú tomaste para poderte tatuar. Entonces, sí es de vital importancia hablar. Todos los padres deberían hablar con sus hijos sobre estos temas, pero aquellos que ya tienen un tatuaje y que tal vez se sienten que todavía los miran al llegar a un lugar por tener el tatuaje, o de que compañeros, otros padres de los amiguitos de sus compañeros los pueden hasta juzgar por tener un tatuaje, sí es importante comentar esa experiencia. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Yo no te lo estoy diciendo porque yo no quiero que te tatúes. No, ya eso va a ser tu decisión, así como yo en mi momento la tomé. No me gustaría porque de una u otra forma pues te estás viendo afectado o te puede afectar en este ámbito, te va a afectar en el que si es por parte emocional que lo hicieron, ellos van a demostrar de una u otra forma y van a encontrar con más facilidad en qué actividades apuntar a sus hijos para que ellos puedan demostrar esa emoción que sienten y que la quieren por medio del tatuaje. Entonces sí es de vital importancia pues poderlo hablar y comentar con ellos y basado en su experiencia. Claro. Tú sabes también, Natasha, que un punto importante que tú hablaste sobre canalizar, porque muchas veces lo que hacen es que quieren canalizar esas emociones por medio a ese tatuaje. Por eso es importante evitar la comunicación en la familia. Doctor, ¿cuáles son las áreas que podríamos decir que son peligrosas para realizarse un tatuaje? Fíjate, tener en cuenta la sexy y antisexy es fundamental, porque cualquier parte que puedas tatuar se puede infectar. Ahora, hay áreas de las cuales son un poquito más dolorosas debido a que las terminaciones nerviosas están más a flor de piel, que digamos que esas son un poquito más dolorosas, no tanto más riesgosas para tatuar. Ahora, hay una en específico, que yo creo que es muy peligrosa, e incluso las personas que lo hacen deben de tener cierta experiencia y deben de tener cierto dominio de teoría. Y es que muchas personas se tatúan la esclera del ojo. La esclera es la parte blanca que tenemos en el ojo, y muchas personas la ponen azul, verde, roja, dependiendo de la técnica que se realice, del material que se realice. Una persona, si no se realiza de una forma apropiada, podría perder la visión del ojo. Claro. Entonces, si pudiera considerar alguna, yo diría que esa es una de las más peligrosas. Claro, eso es un punto sumamente importante e interesante. Y también aportaría que hay que ser prudente. O sea, una persona puede querer un tatuaje, pero yo entiendo que el tatuador debe también marcar límites.
sabes que muchas veces el producto se consume. Exacto. Y cuando hay una cierta demanda del producto, entonces Vamos a venderlo. yo te lo proveo. Claro. Y lamentablemente si la gente quiere eso, entonces van a encontrar fuentes donde adquirirlo. Claro. Natasha, ¿cómo podemos manejar, verdad? O sea, hay dos puntos. La reputación que se coge a la hora de tener un tatuaje. ¿Por qué las personas tienden a ver tan mal a la persona que está tatuada? ¿Qué encontramos en esas personas que critican? Que inmediatamente ven que el otro está tatuado y dicen, no, porque es un tigre. O mira, yo sabía que ella tal cosa. Yo creo que un tatuaje no define la persona. Puede definir quizás ciertas situaciones que haya vivido o una forma de canalizar emociones negativas que no encontró la persona en el momento que quizás le dijera, bueno, pero piénsalo antes. Pero no creo que una persona deba ser buena o mala porque tiene un tatuaje. Sí, igual cuando decimos no es que una persona que está en la iglesia es buena. Exactamente. O sea, siempre estamos buscando, como seres humanos, siempre buscamos, y lamentablemente eso en psicología es algo que llamamos proyección, y empezamos a proyectar nuestros temores o nuestras fallas en la conducta que tiene otra persona. Eso es muy importante, lo que tú acabas de decir. Sí. Interesantísimo. Sí, porque a veces criticamos porque nosotros lo estamos viendo desde este punto de vista, nosotros lo estamos viendo desde aquí. Pero ¿qué pasa o por qué esa persona está teniendo esta conducta a la cual nosotros estamos criticando? Entonces, pues por eso es que en psicología la llamamos proyecciones y decimos que ante una crítica no es más que una proyección de esa persona que ocasionó la crítica. Yo critiqué, por poner un ejemplo, yo voy a criticar algo de ti y no es más que eso puede ser una proyección de un temor o una conducta que yo tengo y no la quiero demostrar en esos momentos. ¿Qué sucede? Culturalmente vemos que cuando nos vamos a décadas muy atrás, vemos que las personas que se tatuaban era de un estilo de vida. Un estilo de vida pues más exacto, más libre, más que no tenían ese tabú o no tenían ese control, no tenían un trabajo fijo, que por eso es que trabajaban en la calle, tipo buhoneros, vendían su arte, porque son personas que hacen mucha arte. Entonces nos acostumbramos a relacionar y lamentablemente creamos este paradigma que no es más que un tatuaje va relacionado a una persona con este estilo de vida, y no lo quiere decir. Conozco personas exitosas y tienen un tatuaje. El tatuaje no me va a indicar cómo yo me voy a comportar en mi adultez. Si yo lo hice en la adolescencia por razones siendo consciente o inconsciente, pues es la forma en cómo mis padres o cómo yo tuve esa madurez para cambiar en mi adultez. Entonces esto no me va a marcar, y por eso es que han salido estas leyes de no a la discriminación por tener tatuajes, porque no me va a decir que eres un mal profesional. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Nosotros mismos, dejar de discriminar. Hablamos mucho de que queremos inclusión para niños con ciertos diagnósticos, queremos incluir, pero es que nosotros lamentablemente no estamos incluyendo todo. ¿Por qué? Porque si es algo que en mi concepto, en mi mapa de vida y en mi estructura familiar no fue aceptado un tatuaje, entonces normalmente yo voy y lo rechazo. Y no que quiere decir que lo vas a aceptar, no es que tú lo vas a hacer, aceptar es que tú simplemente respetas el porqué de la otra persona y no la vas a juzgar por cualquier marca que tenga en su piel o algo que haya hecho en un momento de inconsciencia o de no tener la madurez adecuada para poderla resolver. Claro, eso es importante porque muchas veces tendemos a ver lo del otro, o sea, como hablar mal de algo que tiene el otro, pero en realidad son nuestras propias inseguridades que estamos proyectando. Tenemos que tener muy en cuenta antes de criticar, antes de quizás querer dañar, tenemos que analizar y permitir. Hay que permitir las cosas en la vida, o sea, las cosas pasan por una razón y las personas viven circunstancias porque tienen que vivirla por un proceso normal para un crecimiento. Y que todos los seres humanos vivimos circunstancias determinadas. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? De quién estuvimos acompañados o influenciados en ese momento. Claro. Pero si yo estoy viviendo una situación negativa y las personas que me acompañan
son este tipo de personas que se pueden tatuar o que les gusta este tipo de vida, normalmente yo lo voy a ver normal y yo no voy a considerar que ellos son malos, Claro. independientemente si yo lo pueda hacer o no. Entonces esta parte siempre como ser humano y lamentablemente como sociedad queremos buscar la aprobación en nuestro entorno, pero de una u otra forma nuestro entorno también nos juzga por las acciones que tomamos en momentos determinados. Es muy fácil y yo siempre pongo esta técnica. Siéntate, agarra una hoja y vas a escribir tus cualidades. Y vas a escribir tus cualidades de otra persona de tu entorno, de tu mejor amiga, de tu compañero, de alguien que tú quieras. Vas a escribir las cualidades de ellos también. Luego vas a escribir las debilidades de esta persona que tú escogiste. Y las vas enumerando. Y luego vas a decir tus debilidades. Y es cuando vemos que en cualidades yo puedo enumerarme una cantidad cuando voy a colocar mis cualidades. Pero cuando voy a colocar mis debilidades no las conozco o no las quiero aceptar, porque es más de un poco de que no es que no nos conocemos, es que no aceptamos nuestras debilidades. Pero al momento de ir al otro, entonces sí le enumeramos N cantidad de debilidades y pocas cualidades. Entonces, como sociedad se nos hace más fácil juzgar o apuntar. Y sin embargo, eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es la parte de inclusión. ¿Eres distinto? Sí. Es que todos somos distintos. Tal vez tú tengas una habilidad en algo y yo sea malísima en eso. Y no por eso va a marcar el cómo yo voy a ser como persona o cómo voy a ser profesionalmente. Porque a veces juzgamos este tipo de características a nivel profesional. Sí, tú sabes que también la historia del tatuaje influye mucho porque se tatuaban a los reos. Entonces el tatuaje era una marca de personas que delinquían. Entonces desde ese punto de vista también es muy influenciado. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio Psicología y Salud. Natacha, redes sociales y número de contacto para todas las personas que quieran comunicarse con usted. Sí, sígueme por @psicovitalidad y también me puede contactar en el 829-560-3449. Excelente, pues muchísimas gracias. Hasta una próxima entrega.